Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo estén revisando el material aquí en la plataforma de Blackboard o en el repositorio que tengo de YouTube. Esta es la cuarta asesoría para el curso de Semiótica y Comunicación Visual para el cuatrimestre 2021-1. Y bueno, en estas semanas que hemos estado en contacto, pues bueno, de alguna manera hemos abordado temas de semiótica. Creo que, bueno, de alguna manera, si mientras tanto se van conectando algunos compañeros, pues bueno, hacer una recapitulación de los temas que hemos visto. En la primera semana, pues vimos los orígenes de la semiótica, después vimos en la segunda semana las dos tradiciones, que sería la tradición estructuralista y la tradición pragmatista. Y posteriormente nos adentramos a la parte de una visión entre Jacobson y luego la visión de Greimas sobre el relato. Tuvieron su test automatizado. La semana pasada revisamos lo que sería el modelo de Roland Barthes y Humberto Eco. Y bueno, en esta semana que además hay un test automatizado en la plataforma, realmente será ahorita para ir clarificando conceptos y algunos de los temas que a lo mejor estarían pendientes por cerrar en esta semana, que serían los temas sobre discursos, tipos de textos, etcétera. Entonces, de alguna manera, esta asesoría de alguna manera es un poco corta, pero sí tiene que ver un poquito con el reforzamiento de los temas de la semana pasada y los temas de esta sesión. Entonces, voy a compartir lo que sería la presentación. Entonces, de alguna manera, este, eh, vamos a, a revisar esta parte y, pues bueno, de alguna manera, vamos a ver algunos temas. Bueno, esta presentación ya está en la plataforma, pero pues de alguna manera, ya la podrán ahí revisar con calma. Solamente aquí lo que quiero es que veamos algunos temas, sobre todo lo que vamos a dar énfasis. Bueno, las bases de ECO, pues ya de alguna manera ya las vimos la sesión pasada, pero vamos a revisar de lleno lo que serían discursos y textos y de alguna manera lenguajes, ¿no? Que es un tema ya de salida en la parte teórica, ya que vamos a ir comenzando a pasar a la parte más práctica la siguiente semana, aunque no haya actividad, pero en esta semana sí todavía tendrán lo que sería el test automatizado. Entonces vamos a revisar lo que sería, pues bueno, primero la relación entre comunicación y significación. De alguna manera, pues bueno, hemos visto que hay varios autores, varias precisiones, vimos que había dos tradiciones, vimos que había lo que es el estructuralismo y el pragmatismo. Entonces, en el análisis de mensajes, por lo regular, lo que estamos viendo aquí en la asignatura, de alguna manera a ustedes los trata de preparar para que ustedes sean capaces, eh, eh, al menos de analizar o hacer una reflexión cognitiva sobre los temas en general de un mensaje visual. O de alguna manera, cuando ustedes estén creando procesos visuales, de alguna manera ustedes estén de alguna manera más acostumbrados a esta dimensión eh, teórica, que sería la de construcción, la parte artrológica, que de alguna manera ya la había reflexionado en alguna sesión. Pero aquí en el aterrizaje de mensajes, sobre todo, me gustaría reflexionar que cuando observamos un árbol, o sea, tenemos la información de que es un árbol, sin embargo, no hay una intención fáctica del árbol de que nos esté dando a conocer su existencia.
En cambio, cuando revisamos un cartel determinado, pues sí hay un carácter tácito en donde ese objeto visual, un mensaje, un cartel, es producto de la realización del trabajo del hombre, es un producto cultural, y en esa parte es donde Humberto Eco veía que la semiótica es un sistema de estructuraciones culturales o algo así, ¿no? De las significaciones estructuradas por la cultura, porque de alguna manera hay una intención fáctica de una persona que de alguna manera está tratando de dar a conocer su punto de vista, su construcción visual, etcétera. Entonces, lo que sí sería importante entonces aquí vislumbrar es que de facto el hecho de significar puede estar incluido en la comunicación, pero no así la comunicación en todos los actos de significación. O sea, podemos significar el cielo, la luz, el árbol, etcétera, pero no necesariamente alguien nos está comunicando algo. En esta parte, pues en los procesos de comunicación sí tenemos que dar mucho el énfasis de que hay procesos determinados, ¿no? Entonces aquí significar o comunicar son dos procesos diferentes. Si bien algunos pensadores señalan que todo comunica, la comunicación depende de la intención de un ente pensante. Por ejemplo, si veo un árbol, me significa su carácter de naturaleza, vida o verdosidad, pero el árbol no intenta comunicarme su existencia, solamente está allí. Por otro lado, si encuentro un anuncio en una pared, hay una intención determinada para comprender un mensaje intencionado a partir de una fuente. O sea, puede ser la empresa, el diseñador, etcétera. Entonces aquí, bueno, voy a adelantar algunas diapositivas que ya revisamos de Humberto Eco la clase pasada. Y nos vamos a ir de lleno a lo que sería entonces lo que serían los discursos, ¿no? Habíamos visto que, bueno, dentro de las dos grandes líneas de semiótica, el carácter de lo que sería la dimensión estructural apela mucho más al análisis del discurso, mientras que la escuela pragmática, la escuela filosófica, lógica, apela más o menos al razonamiento lógico, vislumbrado totalmente con proposiciones y silogismos, ¿no? Ahí esa parte nos cuesta un poco de trabajo meternos a esa parte lógica. No es que lo desdeñe la parte estructural, de hecho por ahí Greimas en la presentación que veíamos, de alguna manera se veían hablas de verdad un poco complejas, ¿no? Pero de ahí se deriva lo que es el cuadro lógico semiótico. Pero en la parte de más práctica de lo que sería el análisis del lenguaje o el análisis de la lengua verbal, pues esta está vinculada totalmente con procesos que están dimensionados a la comunicación escrita. Por así decirlo, así comenzó la escuela estructuralista. Pero no mensajes escritos en términos de sea un análisis filológico, sino que en términos de un sistema de lengua, nosotros más o menos diversificamos la parte significante acústica, que es una manera donde es como una especie de recipiente donde vamos vaciando los significados. Entonces esos recipientes, ¿no?, que llamamos significantes, ¿no?, o en el término de Janslev sería la expresión, ¿no? Podemos meterle un contenido. Entonces, por lo regular nos vamos por la forma. Entonces, muchas veces podemos analizar los textos o la parte textual de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la escuela estructural más o menos puede codificar sin vacilar un ente codificable como puede ser un texto escrito o el discurso hablado de una persona. Entonces, eso nos permite dar unidades de análisis. Y si tenemos unidades de análisis, podemos hacer un ejercicio analítico, o sea, de deconstrucción a partir de lo que estamos viendo. Obviamente, estamos partiendo de la reflexión lengua, verbal, lenguaje, etcétera. Podemos hacer análogos a otros elementos que no lo son. Por ejemplo, una película, un cartel, un dibujo, qué sé yo. Que de alguna manera no es que sean textuales, ¿no?, sino que más o menos podemos deconstruir. No hay un sujeto, un verbo, un predicado como tal, pero sí podemos deconstruir elementos que a partir de esos dimensiones de expresión
tengan un contenido determinado. Entonces ahí la forma es la que más o menos nos va a determinar cómo es que estamos deconstruyendo. De hecho, el ejercicio de la semana pasada del foro, pudieron ustedes deconstruir un cartel, una de las opciones de los carteles, pudieron deconstruirla así, por ejemplo, si el anuncio de zapatos, que era lo textual, lo lingüístico, lo denotativo, lo connotativo, etcétera. Entonces, pues de ahí de alguna manera pues, pudieron vincular este proceso en donde de alguna manera estaría vinculado más esta parte, ¿no? Entonces, la comunicación, bueno, desde la escuela estructural nos permite entender que la comunicación escrita verbal se manifiesta en elementos recurrentes entre unidades y funciones, la forma y la sustancia o la expresión y el contenido, esto que acabo de explicar, o sea, a manera análoga de la lengua verbal que la deconstruimos muchas veces en morfosintaxis como sujeto predicado, sí podemos ver los elementos denotativos, connotativos, los mensajes lingüísticos, los mensajes visuales, etcétera, ¿no? Ya si ponemos más finos ya en las siguientes unidades, pues vamos a ver que esas unidades serán más las partes sintácticas, como las que veremos con De Adondis, que de alguna manera comienza a ver la composición, junto a la línea, el plano, ¿no? Si hay dicotomías entre la reticencia o el caos, ¿no? Como por ejemplo una imagen puede estar equilibrada o deliberada, etcétera, pero son planteamientos que de alguna manera se pueden ver así. Entonces, eh, vamos a aquí pasar al siguiente. Para Daniel Prieto, bueno, este es como, aquí lo importante para el test es a veces mucho ubicar estos conceptos y saberlos ubicar, ¿no? Pero para Daniel Prieto un discurso, porque bueno, lo que analizamos en la escuela estructuralista por lo regular es el discurso, pues lo deconstruimos, ¿no? Pero un discurso aquí en una visión clásica sirve para aludir ciertas tendencias de elaboración de un mensaje. Así como veíamos la estructura de Mauro que utiliza Humberto Eco de la comunicación, del mensaje, o por ejemplo en Jacobson, la, la función que alude a la construcción del mensaje, que es la función poética. De alguna manera, en un mensaje aquí va a tener la dimensión de ciertas estrategias de recursos expresivos por encima de otro, ¿no? O la inclusión de temas, ¿no? Entonces aquí un discurso puede ser aludido a lo que es una forma o un contenido determinado, ¿no? Y alude a la forma general, ¿no? En que los mensajes a lo mejor están construidos. Y diferencia entonces aquí lo que sería como discurso a lo que sería el acto discursivo, como una selección de términos, una determinada combinación de los mismos y a la vez una selección de temas. O sea, digamos que sería la aplicación de estos elementos, ¿no? Como diría ahí por ahí otro teórico que se llama Emil Benveniste, sería la puesta en discurso, así como hay la puesta en escena, así como digamos que el discurso sería como el guión de una película y la puesta en escena sería como el acto discursivo, o sea, lo que se va a decir, lo que se está haciendo con ese discurso. Entonces, cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de seleccionar y combinar los recursos del lenguaje. A veces pueden ser recursos ubicados por la forma o por el contenido. Aquí se vincula mucho la parte retórica, ¿no? La parte en que, bueno, de alguna manera la retórica es la manera de comunicar la dimensión gramatical y lógica de un discurso. Porque, bueno, o sea, la lógica de alguna manera o el curso dialéctico más o menos establece los elementos, ¿no? Pero la parte retórica es tratarlos de comunicar, incluso trata de convencer, o sea, hay un modo ahí como jerárquico, ¿no? Del que habla al que escucha. Entonces, de alguna manera, el acto expresivo, pues, bueno, también se vincula mucho a veces con la parte retórica, la parte práctica. Entonces, lo que vamos a ver aquí es una serie de ejemplos o tipologías de discursos según Daniel Prieto, ¿no? De acuerdo a la forma, el contenido, ¿no? Podemos tener un discurso científico, ¿no? Que por lo regular está
dimensionado a tratar de vincular los referentes de la realidad, ¿no? Obviamente utiliza los parámetros lógicos del discurso, ¿no? Donde por lo regular utiliza una argumentación muy estructurada, ¿no? Donde hay una coherencia entre los elementos, pero aquí dice, se presenta a sí mismo como orientado al conocimiento de la realidad y a la transformación de la misma, y tener subdivisiones en dos líneas, uno que requiere iniciación al código y otro que solamente es conocer hallazgos. Aquí por lo regular, a los que les guste la parte de comunicación, pues bueno, puede ser, por ejemplo, cuando encontramos un documento que está muy enfatizado precisamente a la divulgación del contenido, o propiamente un texto que ya es ya propio para el código. Por ejemplo, uno puede revisar una revista médica y por ejemplo, ya encontrarse con términos que uno del uso o del vocabulario común no lo es tanto. Y uno de repente encontrar, por ejemplo, en revistas de divulgación científica, términos afines, ¿no? Como al vocabulario común, donde nos llaman a dimensionar qué es lo que se descubrió, o bajar un poquito ese tipo de lenguaje que es de algún argot específico. El discurso estético, bueno, aquí Daniel pues, lo reduce un poquito los términos, no me gusta luego mucho esta explicación en términos de lo que sería porque él confunde un poquito lo que es la ética con la poética. Pero bueno, aquí más bien como que se está refiriendo a los discursos que están tomando o se encuentra más bien como a la parte artística, ¿no? Que bueno, según esta definición, ¿no? Se trata de un trabajo sobre los signos de una labor poética. Bueno, toda construcción de mensajes poética tiene una dimensión de construcción, pero bueno, en este caso dice en el sentido etimológico del término hacer trabajar, ¿no? O sea, como que uno se implica dentro del discurso poético, ¿no? O sea, como la reflexión de la belleza por sí misma, o una tecné, un arte en ese sentido, ¿no? Sin tomar en consideración las fronteras entre la cultural culta, o sea, una manera de alguna persona tenga que tener un conocimiento determinado, ¿no? Y la cultura popular. O sea, por ejemplo, aquí, por lo regular, en el prismo cultural, ¿no? Por ejemplo, Fernando Benítez en México, pues dio la pauta para hacer la dimensión periodística sobre las referencias sobre la alta cultura, ¿no? De alguna manera. Es un código muy, 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 muy particular, pero bueno, dice aquí también, en principio es el mismo que se trate de un novelista de prestigio o de un payador, el caso, por ejemplo, de las obras de Juan Rulfo, donde la pintura del campesinado mexicano se logra a través de la riqueza de la forma. Aquí mucho el discurso es muy embelecido por los recursos del lenguaje poético, ¿no? O sea, pero pues bueno, en el discurso periodístico literario, el ensayo a veces puede tener una capacidad de manejo del verbo muy específico, como lo hacía, por ejemplo, Carlos Monsiváis, ¿no? De alguna manera tenía un carácter muy específico para más o menos retratar la realidad con una ironía específica. En el discurso religioso, pues, por lo regular, los temas tienen que ver con los dogmas, ¿no? Por lo regular también se parece mucho al carácter de la religión, pero aquí es manifestar una creencia, pero digo, aquí en el carácter religioso, por lo regular es una cosmovisión, ¿no? Donde se encierra más o menos un discurso más o menos afín sobre, puede ser, no importa la religión, ¿no? Pero, bueno, puede ser sintoísta, ¿no? Protestante, católico, bueno, el budismo es como una filosofía, pero no solamente de lo religioso se pueden hacer dogmas, incluso también de lo político, incluso a veces también se puede hacer como tal, pero aquí por lo regular el tema religioso siempre va a una visión sobre el origen de la vida, al destino final de la vida, entonces más o menos es otro tipo de discurso. Hay otro tipo de discurso retórico que, bueno, ahí obedece no tanto a la sustancia, sino a la forma, que, pues, bueno, un buen comunicador, por
por lo regular tiene buen uso de la retórica porque trata de más o menos de convencer a través de la palabra, ¿no? Entonces, la retórica misma, de hecho, decía Roland Barthes, el gran proyecto de la retórica se divide en 5 partes, que es la inventio, donde uno más o menos está dimensionando lo que va a decir, por qué lo va a decir con un sentido. La dispositio, que va a ser el orden más o menos introducción, desarrollo, conclusión. La elocutio, que es, por ejemplo, toda la figura de tropos, como lo pueden ser las metonimias, metáforas, sinécdoques, oraciones, bla, bla, bla. Y después hay 2 elementos que con la historia se perdieron. Uno era la acción, que era poner en acción el discurso, y la memoria. Entonces, antes los oradores en la antigüedad, en la antigua Grecia, por ejemplo, tenían que aprender mucho el discurso verbal y aprendérselo. Y por así decirlo, nosotros cuando construimos un discurso verbal, etcétera, pues nadie, por así decirlo, improvisa totalmente. Uno se aprende muchas cosas y con esas más o menos va articulando un discurso más o menos coherente. Entonces, de alguna manera, la retórica es un gran proyecto, pero bueno, al menos el fin último también del discurso retórico pues, también es convencer. De aquí, pues más bien obedece mucho a la forma, ¿no? Como a la parte de la elocutio, o sea, los tropos que usemos, el discurso en cómo está dimensionada la forma, ¿no? En la antigüedad se decía que habían 3 tipos de discurso, que era político o de exhibición, ¿no? El judicial y el político, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí lo retórico, ¿no? Me recuerda un poco el texto aquí de Gorgias de Platón, ¿no? Donde decía Gorgias que, bueno, pues digamos que era como el merolico, ¿no? Embellecía el lenguaje de alguna manera y de alguna manera lo que decía Sócrates es que dice, bueno, es que tú estás como que embelleciendo el mensaje sin ser concreto, ¿no? Entonces, decía Sócrates, hay 2 tipos de retórica, una buena y una mala, ¿no? La buena es la dialéctica, donde hay una interacción entre uno y otro, y la mala retórica es que es imponer desde el otro lado, ¿no? El discurso. Pero bueno, aquí lo que diría Aristóteles, ¿no? El alumno de Platón, es que bueno, la retórica se vence en el sentido también lógico, tiene alguna utilidad lógica en términos de equilibrar las palabras, los términos medios en los silogismos para llegar a conclusiones y dar un convencimiento más fehaciente con el auditorio. Entonces, para esto se incluyen las 3 dimensiones de la retórica, que serían el ethos, que sería la autoridad de quien lo dice, el logos, el discurso mismo, y el pathos, que es la emoción de las personas, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros creemos los discursos por quien los dice. Por ejemplo, si los dice una fuente fidedigna, científica, le creemos. Si nos apelan un poco a la emoción, etcétera, ¿no? Nos embelezan así como que no te sientas mal, etcétera, yo estoy convenciente que hagas lo mejor, bla, bla, bla. Ahí está el pathos, la emoción, y el logos, pues es parte como más bien de la razón del discurso, ¿no? Aristóteles apelaba más bien a la parte del logos, ¿no? En la parte de la retórica, pues por lo regular, el hecho es que al final, en el acto discursivo, sea un acto de convencimiento, ¿no? O sea, pueden haber actos discursivos religiosos, por forma, que también obedezcan a, al, por sustancia religiosa y por forma retórica, ¿no? Pero es una manera también de dimensionar a los discursos, ¿no? El discurso educativo, pues por lo regular siempre va con un fin más dialéctico, ahora sí como bien diría Sócrates, es una herramienta para que nosotros podamos equilibrar más o menos nuestro conocimiento. Entonces, de alguna manera, el discurso educativo, pues, por lo regular aquí en contenido, pues, es un grado menor al científico debido a que tiene un carácter más, le da un énfasis mayor a, a la parte pedagógica. Sí, tenemos una participación.
Sí, ¿escucho? No sé si alguno de ustedes quería participar o le pico por error al micrófono. Ok, bueno, parece que no. Bueno, ok. Ok, bueno. Bueno, de alguna manera, sirve ahorita para hacer una pausa, ¿no? Y pues bueno, ver aquí de alguna manera, lo que estamos viendo son tipos de discurso. Vamos a pasar ahorita, bueno, faltaba este discurso, que es discurso de lo cotidiano, que es más o menos, eh, esto, por ejemplo, para los antropólogos les sirve mucho, para los sociólogos, o para los mercadólogos cuando están haciendo investigación de mercado, ¿no? Cualitativa, ¿no? Entonces, por lo regular, el discurso cotidiano es como más o menos es a la gente, ¿no? Sin un nivel más o menos determinado de lenguaje, ¿no? Entonces, por lo regular, dice que la vida cotidiana implica concepciones, evaluaciones, percepciones en sus diarias prácticas compartes con los integrantes de un grupo social. La vida cotidiana se sustenta en una acumulación de experiencias de aprendizaje. Mediante ellas, cada ser, cada grupo se resguardan de la incertidumbre de la existencia. Por eso la vida cotidiana se caracteriza por un inmediatismo en las relaciones, por una tendencia a resguardarse en los familiares, en lo que no amenaza con los cambios drásticos, ¿no? Digo, aquí trata de hacer énfasis un poco en el lenguaje vulgar, ¿no? Pulacho, etcétera. Pero aquí también habría que reflexionar porque ahí habíamos visto que en el discurso ético, tal como lo planteaba Daniel Prieto, pues bueno, ponía ahí de ejemplo también a Juan Rulfo, ¿no? Entonces, si uno de los grandes logros que tuvo Juan Rulfo al escribir El Llano en Llamas o este, Pedro Páramo fue que recogió el estilo o la forma de hablar como se hablaba en los pueblos. Entonces, las historias de los pueblos, cuando uno va a provincia y bueno, pues habla con una persona mayor y cuenta alguna memoria, ¿no? Incluso los cuentos, ¿no? Luego si hay leyendas por ahí, ¿no? Si hay un aparecido, ¿no? Un fantasma, qué sé yo, ¿no? La Llorona, etcétera. Pues nos cuentan de una manera en donde a veces no tiene una coherencia sintáctica tal cual, pero le entendemos, ¿no? Entonces comienzan a hablar allá, así en el monte, donde allá fulanito, y luego venía a traer palos y piedras, y luego después se encontró con tal fulanita. Y entonces nos van haciendo una oración tan compleja, ¿no? Donde de repente nos juegan mucho con los tiempos, y eso es fue la maravilla que hizo Juan Rulfo, porque cuando las personas hablaban de la revolución, etcétera, pues hablaban de una manera muy particular, ¿no? Entonces también, y por eso mencionaba también a los antropólogos, o los etnógrafos sobre todo, cuando están recuperando cómo hablan las personas, ¿no? Entonces el discurso cotidiano, bueno, tiene que ver mucho con eso. Para a fines prácticos, el discurso cotidiano es muy importante para las personas que luego están haciendo investigación de mercado, porque a partir de diferenciales semánticos o problemas de más o menos cómo ubica las personas un producto, más o menos uno le da la idea para crear el nombre con el cual van a identificar un producto determinado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, aquí viene un poco la confusión, ¿no? Si establecemos la alusión al de discurso en la publicidad, muchas veces acompañamos el mensaje de un texto o podemos ver al mensaje visual como texto. Aquí, bueno, sin meterme un poco aquí en Honduras, ¿no? Pero otras, en otras líneas, ¿no? Pues la unidad de análisis que trabaja esta otra disciplina que sería la hermenéutica es el texto, ¿no? Pero el texto también lo usamos también en la dimensionada en signos en la parte estructural.
Entonces aquí lo que habría que precisar es que muchas veces nos vamos a encontrar textos de algunas maneras, ¿no? Que pueden ser informativos, narrativos, descriptivos, expositivos o argumentativos, ¿no? Entonces más o menos como por ejemplo en un texto narrativo, cuando leemos un cómic, pues más o menos ahí nos van implicando las acciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, una novela, ¿no? Pues más o menos es un texto narrativo. En la publicidad a veces pueden dar una experiencia, un testimonio o algo por el estilo, ¿no? Una posibilidad, ¿no? También podemos ver los textos positivos cuando, por ejemplo, le dan de interés al lector una dimensión particular, ¿no? Por ejemplo, están explicando cuáles son las bondades de un lápiz labial, ¿no? O de un refresco, ¿no? Que sea dietético, etcétera. Ponen más o menos la información al lector. Y es argumentativo, entonces tratan ahí, volvemos a la parte como del discurso retórico, que argumentan más o menos por qué es bueno tomar a lo mejor algún producto, algún medicamento, ¿no? En algún cartel, ¿no? Un texto instructivo, pues es, por ejemplo, cuando no solamente nos están diciendo qué es lo que se vende, sino cómo usarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una vez que usted compre este aparato, usted simplemente lo tiene que conectar a la computadora y es un plug and play, ¿no? Entonces no va a necesitar más, es algo muy instructivo, ¿no? Y en un 2x3 ya tiene su aparato ahí conectado, ¿no? Entonces se conecta por HDMI y ya, así, ¿no? Es un texto muy instructivo. Y bueno, pues muchas veces ahí, cuando compramos un aparato nuevo, por regular viene un texto instructivo, ¿no? Por regular, ¿no? Y dice, bueno, si bien la manifestación del lenguaje es por naturaleza verbal, viene toda la construcción esta reflexiva de lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? Por la metonimia de la lengua articular sonidos surgió esta idea del habla o la langui, ¿no? Pero la lengua es un fenómeno en el cual tenemos signos arbitrarios, o sea, son signos convencionales. Entonces, de alguna manera, con estos signos convencionales, ¿no? Lo que podemos tener es la dimensión en que estamos aludiendo al discurso a través de la propia lingüística, ¿no? Entonces, los lenguajes que son ajenos a lo verbal o las formas de comunicación se les ve como lenguaje, porque son sistemas de signos, o sea, nada más que, pues, bueno, cuando decía Carl von Frisch, cuando decía el análisis del lenguaje de las abejas, no es que él estuviera analizando cuál era el sujeto, el verbo y predicado, ¿no? Sino que hacía alusión a que había un sistema de signos entre las abejas, ¿no? Que más o menos los permitía comunicar. Cuando hablamos del lenguaje del arte es que entonces dimensionamos el carácter de forma, como también hay forma en el discurso verbal, ¿no? Hay una morfosintaxis, entonces también hay una morfosintáctica en la parte de la composición visual. Entonces, más o menos podemos hablar que a través de esta metáfora entre forma y substancia, lo que sería una sintáctica y una semántica, podemos hablar de lenguajes, ¿no? Incluso ya si lo dimensionamos en la parte de Morris, habrían estos tres elementos que sería no solamente la parte de la forma, la sintáctica o parte también derivativa de la gramática, una parte de sustancia que sería la parte lógica o la parte semántica, pero también de un uso, ¿no? Como lo tenemos con el habla, ¿no? ¿Cuál es el uso de signos que cada uno como idioma lo tiene y lo ejecuta para que cada uno tenga una distinción al hablar más o menos, pero hace referencia a que hay un sistema más o menos de signos y que a lo mejor en la dimensión, por ejemplo, persiana hay una transformación de la significación. Por ejemplo, en el arte, el uso de los signos, pues tratan de alterar mucho, como esta pintura que se exhibió en Bellas Artes sobre un zapata desnudo, ¿no? Por ejemplo, en un caballo, ¿no? Pues trató de alterar, ¿no? Más o menos los signos convencionales. Y eso fue como ese sentido, ¿no? Entonces hay un uso determinado, entonces hay una pragmática, hay una relación de los signos con los usuarios, ¿no? Entonces aquí con el audiovisual nos da unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los cómics, ¿no? Porque bueno, hay una forma, por ejemplo, pueden ser las viñetas donde más o menos están estructuradas de alguna manera
Por ejemplo, ahí el gran trabajo que tuvo Will Eisner fue el que hizo como la ruptura de las viñetas cuadradas, ¿no? Y hizo como unas viñetas todavía más de composición. De hecho, actualmente todavía se da un premio que se llama Will Eisner para los mejores realizadores de cómics, ¿no? Entonces, pero el cómic, bueno, en diversas culturas se ha usado, ¿no? O sea, ya se le llama bande dessinée en Francia, la manga en Japón, ¿no? Los tebeos en España, etcétera. Las tiras cómicas o historietas que en el mundo latino. Pero bueno, aquí es más o menos se estructura una forma, ¿no? Pero más o menos hay un relativo sistema de signos, una sintáctica más o menos, donde más o menos, bueno, al menos en el lado occidental, pues bueno, se leen de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, en la parte oriental manga, pues bueno, es diferente, ¿no? Pero más o menos hay una construcción más o menos de lectura. En el caso de los dibujos, pues más o menos ya sabemos que va a tener dibujos. Un cómic sin dibujos a lo mejor ya no sería un cómic, sería una novela, ¿no? Una novela ilustrada, tal vez sí, sería algo raro, ¿no? Pero más o menos ya se establece como un lenguaje. Otro tipo de lenguaje pues, es el cartel, que más o menos pues, es una dimensión en donde a partir de la publicidad de ceros en algún momento se generó una publicidad retórica en donde se le daba más este carácter alusivo a los productos, ¿no? Que ahora ya está muy controlada en la legislación mexicana, no mentir sobre las cualidades, ¿no? Que tenga un producto, pero más o menos ya determinamos como que los elementos de tener un cartel, ¿no? Incluso en la composición más o menos todos obedecen también a una composición más o menos de planos áureos, donde pues más o menos se pone en tercios, entonces más o menos ya tiene más o menos un orden, ¿no? Donde las palabras más o menos importantes se ponen en la parte superior, en la parte inferior, pero nunca en medio, donde por lo regular ahí uno tiene que buscar la composición. Entonces ahí más o menos se estructura un lenguaje. Ya lo vamos a ver en lo que es la semana 6 y 7. Y bueno, hay otro tipo de lenguajes, por ejemplo, pues, el periódico mural, pues más o menos también ya no se usa mucho, pero pues bueno, también estamos hablando de un texto, bueno, era de los 70, ¿no? Ahora con el internet, pues ya hablamos también de otro lenguaje, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, en el aspecto funcional de la comunicación profesional de los medios, se debe ubicar los procesos de comunicación y el proceso de mercadotecnia que se bifurcan en quién recibe un mensaje determinado de una campaña, producto comunicativo, de quién es el cliente del producto del que se anuncia, o el cliente quien nos pide la asesoría comunicativa. Aquí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú pones tu agencia y de repente alguien quiere vender, no sé, peines, ¿no? Entonces, pues ese es tu cliente, ¿no? Pero no es él no va a ser tu receptor finalmente de la campaña, ¿no? Cuando va a hacer una campaña, pues bueno, tu receptor va a ser un público potencial, ¿no? Pero ahí, al final, aquí lo que hace la diferencia Pablo Correa, ¿no? Dice, alguien puede recibir la información, pero su función del cliente se determina por el deseo de mirar qué es lo que se ofrece, cómo le ayuda el servicio o el producto en relación con el costo. Como ya hay un cliente en el término potencial en el público, ¿no? Pero no todos los receptores se vuelven automáticamente clientes, por ejemplo, de un producto, ¿no? En la visión de Correa se presenta una visión de la codificación del mensaje desde la óptica publicitaria. En ese sentido, ofrecer el producto o un servicio tiene que ver mucho con la presentación que hacemos a un cliente, o sea, cómo estructuramos nuestro mensaje. En este sentido, la relación de beneficio con el producto o servicio está marcada por la información que tenga este sujeto y las acciones posibles a emprender. O sea, si estamos, por ejemplo, anunciando algo de juguetes, ¿no? Por lo regular, los usuarios finales son los niños, por ejemplo, ¿no? O un coleccionista, ¿no? Pero el receptor, pues de alguna manera es el receptor puede ser el niño que ve el anuncio y luego le va a su papá y el cliente finalmente es el que pone ahí el dinero, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar esta parte, ¿no? Que es el uso de la comunicación visual, ¿no? Que pues, muchas veces no siempre, así como no toda significación es comunicación,
no todo receptor es un cliente, entonces también verlo como tal así, ¿no? En la pragmática, o a veces se puede diferenciar esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de todo esto, lo que vimos ahorita en esta sesión, que es un reforzamiento para lo del test que inicia el día de mañana, ¿no? Hay que como ubicar en gran parte la reflexión de la comunicación, implica el uso de la semiótica en comunidades humanas y culturales, o sea, la comunicación se da en procesos de cultura. Y bueno, habíamos visto en alguna sesión anterior, ¿no? Que bueno, la semiótica puede ser teórica, descriptiva o aplicada. En este caso, pues ya estamos pasando a la parte descriptiva o aplicada, ¿no? Cuando estamos ya generando discursos. Bueno, la propuesta de ECO ya versa más sobre lo cultural, ya lo habíamos revisado. Bueno, la ubicación del discurso trabaja más con la escuela estructural y el análisis lingüístico de la expresión. El discurso es lo que establecería el fenómeno donde se intersecta la comunicación y la significación, dado que alude a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos por encima de otro, a la inclusión de temas, alude a la forma del mensaje o a los recursos expresivos. Esto quiere decir que hay veces en que el discurso se va a apelar muchas veces a la forma o al contenido, eso depende más bien cómo lo vayamos estructurando. Y bueno, pues bueno, el acto expresivo es la puesta en práctica del discurso al seleccionar o combinar el elemento de temas dentro de los recursos determinados, ¿no? Entonces, aquí por contenido, pues más o menos el, el discurso puede ser científico, religioso, cotidiano, estético, educativo, histórico, ¿no? Y aterrizarse en contextos expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos o instruccionales. En la comunicación del diseño favorecemos que un cliente tenga también una mejor opinión sobre lo que se anuncia y su selección de consumidor. Y bueno, hasta aquí entonces terminaría la sesión de este día. De todas formas, si tienen alguna duda, pueden hacerlo ahorita. Pueden ahorita comentar si tienen alguna duda, pregunta, comentario. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ahorita es también para reforzar un poco la comunicación entre un servidor y ustedes. De alguna manera, recuerden que para los test automatizados casi la guía son los PowerPoints. Lo de los PowerPoints ya, si queremos profundizar, siempre están las duras. Ya saben que están ahí seleccionadas las páginas determinadas. Yo sé que tienen muchas materias y que a veces es demasiado el teo de tratar de estudiar demasiado, ¿no? Pero bueno, no es con la intención de saturarlo, sino de que una vez que a lo mejor terminan la materia o incluso estén en algún proceso de investigación a futuro, ¿no? Tengan todo este repositorio de materiales y que en algún momento revisen, por ejemplo, las lecturas, ¿no? A lo mejor quizá para estas 10 semanas sea muy rápido, pero al menos esta presentación, como todas las anteriores que he estado manejando en la versión de videoasesoría como el material que subo en plataforma, pues es el apoyo con el cual ustedes pueden más o menos defenderse con automatizado, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No sé si, pues bueno, fue un texto más expositivo, ¿no? Entonces, pues no sé si de alguna manera quisieran comentar algo, algo que tengan duda. Soy todo oídos, o si no pueden escribir por el chat. Entonces, no sé si quieran comentar algo, o si no, ya terminamos la sesión del día de hoy. De todas formas, esto lo estaré dejando ahí en la plataforma, ¿no? Todo bien, todo bien. Ok, pues veo que de todas maneras, pues le han echado ganas con los foros. No pude comentar específicamente en el último foro
pero dejé la videoasesoría ahí colgada en los materiales, más o menos para que tuvieran más o menos la idea de cómo hacer el trabajo, ¿no? La semana pasada. Pero bueno, de todas formas, ustedes saben que siempre tienen o cuentan con un servidor para que podamos revisar lo que son los temas, o si tienen alguna duda, pregunta que nos surja en este momento, pues bueno, por la mensajería interna pues lo podré ir resolviendo. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues bueno, aquí entonces terminamos. Entonces, pues les agradezco mucho la participación a los que se conectaron, a Jonathan y a Abraham. Y pues bueno, y un servidor, pues Jonathan Domínguez se despide de ustedes. Espero que sigan echándole ganas y pues bueno, mucho ánimo y a seguir triunfando. Muchas gracias y hasta luego.